Como siempre, nuestro saludo permanente de bienvenida, de aprecio y de compartir el conocimiento que se adquiere o que se analiza a todos nuestros invitados y a las personas que siempre llegan, transitan por esta sala virtual y a quienes nos ven posteriormente en las redes sociales y hacen los comentarios y nos envían sus análisis, sus puntos de vista, pues todos muy valederos, porque en el conocimiento nunca la última palabra está dada. Para el día de hoy, lunes 2 de mayo, en esta tarde noche ya, hemos colocado sobre el tapete un tema que es bien interesante y es si está Rusia en la capacidad de sabotear las redes de Internet en el mundo. Aquí no nos vamos a meter ya en términos técnicos porque no somos especialistas en hablar de los DSN, de los LAN y todas esas cosas, porque eso lo manejan, son especialistas. Aquí lo que le vamos a presentar a ustedes hoy para el debate y para el análisis, para conocer sus puntos de vista, son elementos geopolíticos, elementos políticos, elementos de presión que está utilizando Rusia y que los ha venido construyendo a lo largo de la última década. Y para articular mejor eso, lo que vamos a presentar en el día de hoy, tenemos una serie de datos técnicos, una serie de informaciones muy serias, muy verificables también, de cómo es que funciona el Internet. Seguramente hay personas en la sala que conocen muchísimo más que nosotros, pero trataremos de unificar algunos criterios básicos para quien no lo conoce y podamos dilucidar un poco acerca de qué es lo que está haciendo Rusia, cuál es su real capacidad frente a esto, cómo afectaría el entorno geoeconómico, geopolítico, cómo podría afectar a otros países, cómo podría aislarse, por lo menos en la parte gubernamental o del manejo de la información gubernamental del mundo, y cómo puede, mediante esos mecanismos, manejar una propaganda interna que le facilita al Kremlin controlar a un país donde hay gente con una cultura alta en todos estos términos, en todos estos temas de tecnología, de matemáticas, de física y de investigación científica, pero como ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, parecería ser que el pueblo ruso está acostumbrado a que lo gobiernen los sátrapas y que no es anormal para ellos que haya un sátrapa y que pueden convivir con eso y desarrollarse en otros campos ajenos a la política, pero muy ligados a la política en el caso ruso, porque allá todo ha sido siempre durante la época de los zares, durante la época soviética y ahora una ligazón permanente del control de la población al extremo. Son estados policíacos difíciles de entender para nuestra forma de concebir la vida en sociedad y la vida política, pero como lo veremos en todo el desarrollo del conversatorio, nos daremos cuenta que es que una cosa pensamos nosotros aquí, otra cosa piensan ellos allá y otra es la forma como lo desarrollan. Entonces, para iniciar a tratar este tema, miremos que hay datos que seguramente muchos de ustedes los dominan mejor, no vamos a entrar aquí en controversias, sino lo que queremos es unificar. Resulta que el Internet o la Internet funciona el 97-98% es con cables submarinos de fibra óptica. No funciona satelital como uno supondría. Apenas el 2-3% de la Internet en el mundo está funcionando por equipos satelitales. Explicaciones hay muchas y puntos de vista variados muchos. Pero para que sepamos todo, en este momento en el mundo, entre los 5 continentes, hay enterrados dentro de los mares 1.000 millones de metros de cable submarino por todos los lechos marinos. Y dice, inclusive, que es un tema que casi nadie domina, es que el primer cable submarino se instaló en 1866. Quiere decir que ya han pasado casi 160 años y
hay increíble que hace 160 años que el hombre se metió hasta el fondo del mar y tiró su primer cable submarino con la tecnología de esa época, distinta a la de ahora, y que todavía haya comunidades en tierra que no tengan la comunicación ni de internet ni de nada, porque los malos o pésimos gobiernos no han permitido que eso ocurra así. Entonces, esa explicación es interesante. Y dice aquí otra cosa que es de cultura general, pero es bueno saberlo, que las capas o un cable de fibra óptica que va por debajo del mar, por debajo, o en el subsuelo marino, en el suelo submarino mejor, no por debajo del mar, eh, tiene 7 capas de protección que lo recubren. Es un dato interesante. Y hay, como decimos, o como dice la información, 1.000 millones de metros lineales de cable regados por los 5 continentes o por los océanos y los mares. Y esta ayuda nos muestra cómo está colocado sobre el lecho marino los cables, cómo se bifurcan las comunicaciones y muestra el trabajo de los buzos colocándolo y garantizando que quede bien ubicado. Y también muestra aquí una foto, un corte mejor, sobre lo que es un cable de fibra óptica y cómo está protegido y cómo se contiene por dentro. Y por esos cablecitos que vemos aquí, circula todo lo que nos comunicamos e interactuamos con otros continentes y cómo accedemos a la información que hay en España, en Madrid, en Londres, en Shanghái, en Hong Kong, en todas partes del mundo. Aunque con China hay un caso especial que ya lo vamos a mencionar. Entonces, no desde que se inició la guerra de Ucrania, sino desde antes, los servicios de inteligencia occidentales tienen la información de que el señor Putin, con su capacidad militar, con su capacidad cibernética y su capacidad de sabotaje, tiene en mente sabotear las comunicaciones de Internet en el mundo. Y parecería ser que es más fácil de lo que suponemos por lo que vamos a ver a continuación. No vamos aquí a meter ni ni el pánico, ni a generar, sino trataremos de traer los conceptos que se vienen manejando en temas de geopolítica. No es en temas técnicos, porque no somos técnicos en eso, y ya los temas técnicos los manejarían personas especializadas que estudian para eso, y jamás pretenderíamos ir a meternos en los campos del conocimiento de quienes realmente dominan eso. Pero en lo de geopolítica, que sí lo manejamos un poco, tratamos de compartir con ustedes lo que ocurre. Entonces, en medio de todo ese tejemaneje que se ha producido durante la última década, que es un proyecto que se le está aprobado, que Rusia lo viene haciendo desde hace más de 15 años, se determinó que el Kremlin, en cabeza de Putin, busca balcanizar la red, balcanizar la web. Eh, Sabemos que la idea de la web es unir a todo el mundo. Esa es la esencia de la comunicación por Internet, es unir a todo el mundo. Y los protocolos y los criterios que manejan quienes tienen grandes inversiones en esto y quienes tienen grandes aspiraciones con el desarrollo de toda la web, siempre son de que es unir al planeta sin importar la situación política, económica, social o cultural que se esté viviendo en determinada región, porque es una forma de integrar a la humanidad y de demostrar que al fin y al cabo todos somos seres humanos sin importar la raza, ni la religión, ni el color de la piel, ni los gustos particulares de cada quien, sino que en el planeta hay que buscar eso, una integración, lo que se llamaba o lo que se llamó la aldea global, en la cual los hombres podamos interactuar con la mayor libertad posible y unir al mundo, unir intereses. Y bueno, esto ya son un poco de principios y preceptos que se manejan
dentro de organizaciones multilaterales, que no ha sido fácil por las diferentes formas culturales, tradiciones, intereses, alianzas, bloques económicos, distancias, formas culturales de gobierno, formas culturales de vivir en sociedad, etcétera. No es fácil, pero esa es el punto, o ese es el punto ideal de lo que se pretende con el Internet, o lo que se pretendería. Entonces, 60 países en total, entre ellos Estados Unidos y España, se reunieron la semana pasada para trazar algunas estrategias o algunas líneas de cómo producir ya en forma masiva un bloque contra la intención de Rusia de balcanizar la red. Pero como lo veremos más adelante, no es solamente Rusia. Hay otros países que están no solo empeñados en ese proyecto, sino que lo están haciendo desde hace rato y están generando unas divergencias contra ese criterio sano que acabamos de mencionar, por el cual los grandes manejadores del Internet, de las redes, de todo lo que tiene que ver con la web, desean que el mundo se una, mientras aquí hay otros intereses geopolíticos de parte de Rusia, China, Irán, Corea del Norte, que es interesante analizarlos y verlos. Entonces aquí vemos, esta es la declaración, ustedes la pueden mirar en el doctor Google, se llama así la Declaración para el Futuro del Internet. Entonces miramos nosotros que mientras en Colombia estamos aquí enfrascados en unas peleas del siglo XIX entre el bueno y el malo, o el malo y el bueno, depende de la óptica de cada uno como lo mire. En el mundo hay gente que siempre está pensando en cosas distintas, favorables a todo el planeta. Y esto suena muy interesante el título, ¿no? Una declaración por el futuro del Internet. O sea, hay personas, entidades, gobiernos que están mirando de manera prospectiva y no están diciendo bienvenidos al pasado, sino bienvenidos al futuro. Siempre analizando lo que le conviene al ser humano, lo que le conviene a la humanidad y cómo mantener la fortaleza del comercio, el intercambio cultural, del acercamiento de polos distantes, de romper las distancias de una manera muy amplia y sobre todo algo que es fundamental y que desafortunadamente por la mala interpretación que se le da a la libertad en el Internet es a la posibilidad de que todos los seres humanos en el planeta tengamos acceso a conocimiento de altísima calidad de la manera más económica posible por medio del Internet. Entonces comprobamos que una persona puede aprender a hablar cualquier idioma por Internet hoy en día porque están los cursos, y al hablar ese idioma puede meterse dentro de esa cultura o dentro de esa temática para mejorar, para fortalecerse, para enriquecerse, para superar. Y ya las universidades serias del mundo, que se considere universidad, tiene la educación online, algunas de una calidad altísima, otras no tanto y otras menos, pero existe la calidad en la educación online, que es algo que facilita muchísimo, porque antes para ir al Instituto de Estudios Económicos de Londres, eso era solamente para quien tenía altísimos recursos. Hoy en día una persona, desde que cumpla con los requisitos que le pide la Universidad London School of Economics, puede acceder. Lo mismo en Harvard, lo mismo en Princeton, en cualquier universidad del mundo se puede hacer ya mucha adquisición de conocimiento. Y lo mismo, antes existía el tema de que la Universidad Complutense de Madrid, por poner un nombre, organizaba un seminario especial de alto manejo gerencial, por poner un ejemplo. Y si la empresa no tenía, o el señor o la señora que quería hacer ese seminario no tenía los recursos, pues se quedaba sin ir. Hoy en día, con la tarjeta de crédito, se inscribe a una cuota más módica y participa en el seminario igual que todos, hace los ejercicios y al final tiene su mismo certificado y tiene exactamente la misma validez. Entonces, vemos que lo del Internet hay que defenderlo,
hay que promoverlo, hay que garantizar la seguridad para que no se pierda y nos parece de la mayor importancia que 60 gobiernos hayan decidido hacer esta declaración por el futuro o por la defensa del futuro del Internet. Y ya dijimos que son 60. Entonces, inicialmente, estos 3 países, estos 60 países, se reunieron con una agenda básica que contemplaba, todos impulsados por Estados Unidos, que contemplaba en primera medida el respeto por los derechos fundamentales del ser humano y de la sociedad en Internet. En segunda medida, se enfocaron en promover una red global. Y cuando dice global es que coja a todo el mundo con algo muy importante: libre circulación de la información. Y cuando hablan de libre circulación de la información, se refieren al espectro o al aspecto político que ningún gobierno tiene por qué bloquear lo que le estén cuestionando. Para eso se supone que los seres humanos tenemos discernimiento y podemos consultar las distintas fuentes y ver los hechos y mirar hasta dónde la información es falsa o buena, es exacta o es inexacta, o es pertinente o no pertinente. Pero una de las reglas de la libertad de opinión que se defiende en las democracias es esa. Seguramente no gustan a muchos, sobre todo los que tienen mentalidad dictatorial, pero ese es otro de los puntos. Y el tercer punto clave para montar esa agenda fue que se reunieron para hablar de conexiones asequibles e inclusivas o la protección de la privacidad. Entonces, en esos 3 aspectos comenzaron a desarrollar una agenda que se desarrolló muy intensamente entre 60 estados, 60 representantes oficiales de estados y empresas particulares encargadas de esto, con un énfasis muy importante, que los estados están velando es por el respeto, por la promoción, por facilitar el camino, por facilitar el espacio para que las empresas privadas desarrollen eso. Ya entenderemos de entrada que esto no le gusta a ningún régimen dictatorial, pero se hizo, y después de un largo debate, entonces llegaron a estas conclusiones, ya mucho más concretas. O sea, de esa agenda inicial, de esos puntos básicos, se llegó a la conclusión de que hay que proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, blancos, negros, amarillos, a cuadros como el ajedrez, como sean, pero si son seres humanos hay que protegerles sus derechos y sus libertades. Esto suena muy bonito, pero imagínense ustedes a Nayib Bukele, por tomar uno cerquita aquí, hablarle de esto. O imagínense a Maduro en Venezuela, o imaginemos al de Irán, o al de Corea del Norte, al mismo Putin, y otros personajes que se dan silvestres por ahí, hablarles de que el Internet tiene que ser garantizado para que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Y uno de los temas que tocaron allí, aunque parezca un poco extraño, es, por ejemplo, el tema de la pornografía. Entonces dicen que afecta al ser humano, que esto y lo otro. Sí, pero ya los mayorcitos saben lo que están haciendo. Entonces cuestionaban por qué los países árabes, por ejemplo, los musulmanes extremistas, le caen con todos los fierros a las personas de esos países que consumen pornografía en las redes, y luego, cuando se destapa alguna cosa, todos los que dirigen el gobierno se la pasan viendo pornografía, como el caso de Osama Bin Laden. Entonces, en ese sentido es que dicen hay que proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Y también enfocaron otro tema, es que la responsabilidad de, por ejemplo, de las entidades financieras en todo el planeta es que tienen que garantizarle al ser humano su derecho a que si tiene sus recursos en el banco le responda con profundidad. Y así hay una lista larga, larga, larga. Fue un debate grande, pero lo sintetizaron en eso: los derechos humanos y las libertades de las personas. Bueno, el segundo tema es promover un Internet global que fomente la libre circulación de la información. O sea, ese punto también quedó específico en la declaración final de esa redacción, y es que el Internet debe ser completamente abierto, debe estar en todo el mundo,
y debe permitir que circule la información. Entonces, si una persona que vive en un país de esos que mencionamos ahora, supongamos Irán, y quiere conocer de cultura latinoamericana, no tiene por qué estar restringida a lo que le digan allá los ayatolas, sino que puede meterse y navegar y hacer todo el recorrido y ya verá si estudia o no estudia, o si aprende o no aprende, eso es problema de él, pero que no haya ninguna restricción para la información. Y se quiere formar eso como una cultura supranacional de que todos los países que se integren a esos organismos multilaterales lo cumplan. Sabemos que eso no es fácil, que no lo van a encontrar a la vuelta de la esquina, pero es la declaración de esta primera reunión que nos parece de la mayor importancia. En tercera medida dice que hay que promover una conectividad inclusiva y asequible para que todas las personas puedan beneficiarse de la economía digital. Entonces, no se oponen ellos a que los gobiernos apliquen la taxación o los asuntos tributarios, porque eso es parte del funcionamiento de los gobiernos. Pero tampoco se oponen ni están de acuerdo que los gobiernos se opongan a que la persona pueda comprar donde quiera, lo que quiera y hacer la transacción por las redes bancarias, y que los bancos le garanticen la seguridad de que su tarjeta no va a ser hackeada ni que va a ser víctima de un engaño, o sea que haya una corresponsabilidad de todos los actores involucrados en la transacción comercial. Entonces vemos que es una visión muy interesante, pero se está hablando desde el futuro, no solo de lo que está en este momento, sino cómo debe ser. Esto es como un escenario que están planteando ellos, como debe ser un Internet ideal para el planeta. Y también dice que hay que promover una confianza en el ecosistema digital, incluyendo la protección de la privacidad. Entonces no es que la persona entrega sus datos y luego se los venden o los utilizan para llenarlo de propaganda y basura, o lo que es peor, llega a las manos de la delincuencia para que lo extorsione, etc. Entonces también ahí se ve que el tema de la corresponsabilidad de todos los actores involucrados en una transacción, por llamarla de alguna manera, en Internet, tiene que tener una responsabilidad, y para eso pues hay que fortalecer los controles sobre los IP y la ubicación de los equipos, y trabajar muy fuertemente en la detección y neutralización de los delincuentes que abundan en las redes y que todavía causan daños. Entonces, como vemos, es una prospección a que sea cada vez más seguro, más sólido, más integrado el Internet, y esa es una conclusión de esa reunión. Y la otra, la última, es que proteger y fortalecer el enfoque de gobernanza de las múltiples partes o de los múltiples actores en el funcionamiento, en bien del funcionamiento de todos. Pero cuando habla de gobernanza es establecer algo muy valioso, lo hemos dicho aquí varias veces, los tres conceptos: gobierno, gobernabilidad y gobernanza. El gobierno es que la autoridad pueda ejercerse. La gobernabilidad es que la autoridad pueda ejercerse con aceptación. Gobierno no necesita aceptación, simplemente se ejerce. La gobernabilidad necesita aceptación, pero la gobernanza es que los actores que son gobernados tengan participación e interacción permanente con quien gobierna y le facilitan su gobernabilidad. Entonces, un concepto mucho más avanzado de desarrollo de la democracia en el mundo, y hasta allá se pretende que llegue el Internet. Entonces, como vemos, esto es muy interesante, es una hoja de ruta, son unos puertos de llegada que se colocan aquí, unos objetivos muy interesantes, y una visión distinta de lo que debe ser la red en beneficio de la especie humana. Y ya 60 países la suscribieron. Ustedes buscan ahí en el doctor Google y ven cuáles son los países que asistieron, casi todos de la Comunidad Europea, claro, todos los del primer mundo, eh, todos los de las grandes corporaciones, y obviamente Rusia no estuvo allí ni China tampoco, pero sí estuvo Japón, Corea del Sur, etcétera. Entonces vemos que dentro de esas sociedades hay una visión diferente del empleo del Internet.
No es como ocurre en Latinoamérica para desviar 70.000 millones de pesos y luego decir que todo fue culpa de los otros y que yo voy a demandar. Entonces, es pensando en el ser humano. En síntesis, si lo miramos aquí para pasar a la otra ayuda, nos damos cuenta que el Internet en este momento es una herramienta de gobierno, gobernabilidad y gobernanza con la que cuentan los estados y las sociedades para un mejor, un máximo, un supremo bienestar de la sociedad. Y hacia allá es que hay que apuntarle. Y entonces aquí en Colombia tenemos el Ministerio de las TIC. Hay gente que maneja muchos de estos conceptos, que tienen claro, pero lo importante no es que los manejen ellos nomás, es que todos los colombianos los manejemos y sepamos cuál es el punto ideal. Y aquí en estos 5 aspectos de la declaración final de esa reunión, podríamos encontrar un conjunto de elementos y normas que nos servirían a todos. Y más cuando algunas personas pretenden participar en política, que conozcan realmente qué es lo que hay alrededor, qué se trata, cómo se mueve eso en el mundo y que entre más globalizada está la información, las transacciones, etcétera, más necesidad hay de profundizar en el conocimiento, porque estamos en la era del conocimiento, como decían Alvin y Toffler. Bueno, aquí vamos a ver una lista larga de algunas características, quizás de pronto esté una que se salte y vuelve y la toque, pero es lo que hemos tomado de distintas posiciones en la red que nos dan una información interesante acerca de qué está viviendo el Internet, vicisitudes, impulsos, dificultades, obstáculos, etcétera. Entonces vemos que es evidente la fragmentación. ¿Y por qué es evidente la fragmentación? Porque China tiene su propia empresa tecnológica que quiere, además de hacerle competencia a Estados Unidos, está reorientándola a manejar exclusivamente el Internet dentro del territorio chino y su área de su esfera de influencia. Todavía no lo está haciendo totalmente, pero lo está manejando con acciones lícitas y otras no tan lícitas. Entonces ya China está a un lado porque no quiere ser subalterna de las empresas de Internet de Estados Unidos. Básicamente es la razón inicial. La otra ya es política, la otra geopolítica para controlar un gran espacio y abrirse a que su moneda sea más fuerte, a que manejan la economía del mundo total, a que el plan del 2050 se les cumpla y un montón de cosas que ustedes conocen muy bien. Hay una tecnología rusa que la vamos a tocar varias veces en esta conversación, que está controlada por el Kremlin, y eso es gravísimo, porque es que lo peor que le puede pasar a la información, al desarrollo, a la cultura, es que el Estado controle la mente de las personas, controle los comportamientos de la sociedad eh, en su interacción. No es que el Estado no deba controlar lo que es el comportamiento en sociedad para la defensa de la seguridad de todos. Es obligación sine qua non del Estado y nadie más la debe cumplir. No, lo que el Estado no debe controlar es la vida particular de las personas. No debe controlar los gustos de las personas. No debe controlar nada que se salga de los esquemas de la libertad. Entonces, si la tecnología con la cual las personas tienen el acceso a la información está controlada por el Estado, pues ya no es una tecnología abierta, ni mucho menos en defensa de los derechos humanos, ni mucho menos en defensa de la gobernanza, porque ya tiene un eje donde se debe atar todo o un eje de donde se desprende todo y no puede salirse de ese eje, o sea que como los caballos le colocó el tapaojos y no puede mirar para los lados. Entonces tampoco tiene acceso a lo que pasa en el mundo exterior. Entonces, lo vimos, lo acabamos de ver, el temor a la balcanización cada día es más grande, porque China y Rusia, que son dos potencias importantes dentro de la geopolítica mundial, están presionando para que eso ocurra, pero tienen a otros satélites
con cierta fuerza, uno con armas atómicas y el otro con riqueza petrolera y una posición geoestratégica envidiable. Me refiero a Norcorea para China y a Irán para Rusia. Entonces, el temor a que se balcanicen esos dos y a que los otros dos que ya manejan redes internas terminen de balcanizar a otras regiones e incentiven a rebelión por parte de otros estados no está lejos. Entonces, esa es la preocupación de la Unión Europea, que fue la que promovió con Estados Unidos esa reunión, es para mantener ese bloque o esos bloques unidos por lo menos en torno a la defensa de las libertades, de la democracia y de la información. Hay en Rusia un gran problema que es las leyes, no hay unas sino varias, que son anticríticas de operaciones militares que están haciendo en Ucrania. Entonces, todo el que critique, cuestione de un punto de vista diferente a lo que ocurre en Ucrania, además que están casi desinformados si es únicamente lo que diga el Kremlin, entonces inmediatamente se le encarcela. Y eso desde la Revolución Francesa, desde el siglo de las luces, desde la época de los Illuminatis, lo primero que aprendió el ser humano allí, de todos estos valores de la libertad económica y la libertad de cultos y lo que quiera, es la libertad de opinión. Guste o no guste, la persona tiene derecho a opinar. Que aquí en Colombia ya lo convierten en la ofensa y descalificación. Bueno, eso es parte de la cultura que tenemos, y no solo en Colombia, sino en otras partes. Pero necesariamente la libertad de opinión hay que mantenerla. Los medios de comunicación, el Estado tiene que protegerlos, así sean completamente contrarios a su forma de pensar o a su forma de actuar, pero es lo que manda la libertad de la democracia y la libertad de opinión. Si ya en esa libertad de opinión la persona se pasa y entra al campo de la calumnia, pues ya se mete con la ley. Pero es que los dictadores, como el señor Ortega, entonces al que le hace ver los errores de lo que está cometiendo, inmediatamente lo encarcela. Y en Rusia, peor todavía, porque todavía funcionan los gulags y las áreas de castigo con otros nombres. Esto significa que en las redes se está presentando ya en por lo menos 4 estados bien identificados el autoritarismo digital. Y es que lo que dijo el Estado y nadie más. Entonces son un poco de seres humanos como si fueran una manada de animales metidos dentro de un grupo grande en la cual hay un macho alfa que es el que conduce la manada por el desierto o por la pradera, y eso no puede ser así. Entonces ese autoritarismo digital está ya formándose, y no solo los 4 países, porque yo pienso o creo, como seguramente lo dicen ustedes, que Nayib Bukele sería feliz teniendo ya el control digital, y Evo Morales allá con su títere que tiene en Bolivia, y la señora de Argentina con el que tiene allá, y la dictadura cubana ni se diga, porque allá ni internet hay, casi nadie lo tiene. Entonces, ese autoritarismo digital es peligroso para la humanidad porque no permite que las personas tengan acceso al resto del planeta. Y es que somos tan diversos que es necesario que nos conozcamos todas las culturas y podamos interactuar. Pero el autoritarismo digital obviamente no tiene dentro de su esquema eso. Ya lo dijimos, el 98% del Internet va por cable submarino, es otra de las características actuales. Aquí ya hubo un grave atentado de parte de Rusia que muestra la peligrosidad que hay de un Estado que tenga la atención no solamente de controlar a su propia nación, sino al mundo. Y es que en a Irlanda mejor, llegan muchas de las terminales de cable submarino de Norteamérica, tanto de Estados Unidos como de Canadá y de otras partes del planeta de África, salen de ahí o llegan de acuerdo a cómo se mire para distribuir la información.
Entonces, Rusia estuvo haciendo unas maniobras navales muy cercanas, y enseguida veremos cuáles son las limitaciones que tiene eso, a donde están todos esos cables, hasta que Irlanda le envió el comunicado y les pidió que se fueran porque estaban violando las leyes internacionales. Entonces, con las trapacerías propias de Putin, bueno, sí nos quitamos de aquí, pero lo que estaban era, parece, terminando de ubicar exactamente el sitio por donde pasan todos los cables para un futuro ataque de destruirlos. Entonces, es una amenaza seria porque en caso de la guerra que se multiplique, el mundo podría quedar en cualquier momento en un apagón de Internet muy grande gracias a una acción terrorista o una acción de comandos rusos o de enemigos de un lado o del otro. Resulta que las leyes internacionales dicen que cada país protege los cables de Internet o los cables de la comunicación submarina dentro de sus aguas. Esa norma suena muy bonita, pero es imposible que ningún país la pueda cumplir, ni Estados Unidos con todo su poder, ni China con todo su poder, ni la misma Rusia con todo su poder lo pueden hacer, porque hay un límite lo veíamos aquí hace 4 o 5 días, de cuál es la zona económica exclusiva, de cuál es la plataforma continental que le permite a un país hasta cierta dimensión, de acuerdo con lo que tenga al frente en las costas encontradas o enfrentadas, su soberanía, pero no tiene una cantidad suficiente de flotas navales para estar revisando y controlando eso. Y los cables tienen algunos detectores que para que funcionen, los buques tienen que también activarlos, y si no, pues no se detecta que está se sabe por dónde ve el cable, porque, lógico, las compañías de ingeniería que lo construyeron tienen las coordenadas exactas de toda la línea donde está el trazado, pero eh, tener exactamente una información al instante donde está un cable en peligro no la puede hacer nadie. No existe, no existe. Entonces es fácil hacer un sabotaje ya en aguas internacionales donde no hay una seguridad garantizada para el Internet submarino. Entonces, como es imposible esa seguridad en las aguas internacionales, es un reto que tienen, no hay la solución en este momento, además de un patrullaje sorpresivo, esporádico, con base en las coordenadas exactas. Las normas internacionales, señoras y señores, le prohíben a las embarcaciones, tanto comerciales como de guerra, y sobre todo a las de guerra, que transiten ciertas zonas donde están tendidos los cables submarinos. Pero eso suena como a, como a una obligación que nadie cumple, porque si no están los satélites enfocados siguiendo buque por buque, es imposible controlarlo. Todavía no existe esa inteligencia tan exacta. Claro, ya cuando una agencia de seguridad se le dedica exclusivamente a unos buques y los puede seguir todo el tiempo, porque el satélite le va haciendo el seguimiento. Pero si el buque no está en un seguimiento de esos, sino que es uno más de ese escenario, de ese universo de buques que hay permanentemente en las aguas, es muy difícil. Es muy difícil y es un riesgo grandísimo, porque desde un buque de esos se pueden destruir muchos cables submarinos, como lo estaba mostrando ahí la información de Irlanda, de ese trabajo de inteligencia que estuvieron haciendo los rusos allá muy cerca. De remate, en el año 2019, el señor Putin produjo la ley de Internet, del RusiaNet o del RUNET, que vamos a ver algunos detalles, no muchos, porque eso es información técnica que a veces se pone densa, pero sí vamos a concretar algo adelante para que nos entendamos. Y esa es que Rusia tiene una soberanía, que tiene una posibilidad de instaurar su propia información interna y separarse de la red mundial. Entonces, al separarse de la red mundial, pues quiere decir que los que viven allá ni tienen acceso a lo que pasa en el mundo exterior, ni los que viven en el mundo exterior tienen acceso a lo que pasa en Rusia. Se repite nuevamente lo que estábamos diciendo,
el eventual ataque ruso contra el cableado submarino en cualquier parte del planeta, porque ya vimos que son muchos los cables, 1.000 millones de metros de cables que hay allá, eso es mucho cable que hay regado, y con cortar uno o dos pueden hacer un daño grandísimo, y hasta que se detecte dónde es mucho lo que afecta. Bueno, hay que, el plan es crear un Internet ruso que sea alterno, pero que esté censurado por el Estado. Alterno a la red mundial y censurado es controlado absolutamente por el Estado en cuanto a las redes sociales y en la información. Entonces las redes sociales pues fueron creadas fue como para que la gente interactuara y se fuera conociendo, pero la política, que nunca ha sido ajena a los seres humanos, siempre termina ocupando un sitial importante en esa intercomunicación. Entonces, todo lo que tenga que ver con política inmediatamente es censurado por parte del gobierno ruso, y tienen pues algoritmos y muchos controles, y las empresas que están controladas por el gobierno saben que deben bloquear todo lo que tenga que ver con política, porque de lo contrario las cierran. Bueno, pero no es el primer país que lo hace. Norcorea, con una empresa egipcia de comunicaciones que fue la que le hizo toda la instalación, creó su propio intranet, y Norcorea nunca ha tenido contacto con la red de internet exterior del mundo. Entonces, a quien llega a Corea del Norte le dice: nosotros no estamos quedados de la tecnología, tenemos acceso a internet, los computadores que tienen las personas, las tablets, dispositivos electrónicos, todo tienen acceso a internet. Sí, pero es el internet de ellos. Y es lo que dice el señor, el presidente de Corea, y lo que dice su séquito que lo sigue, y no hay forma de que esa gente tenga acceso a lo que pasa en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Japón, no. Es únicamente lo que dice el Kremlin, y lo que se les informa de esos países es lo que el Estado quiere que le llegue. Entonces, si hay problemas y protestas en Chile, por poner un ejemplo, eso les llega allá, pero enfocado exclusivamente a demostrarle a los norcoreanos que en Chile la policía ha cometido X o Y acción, y que por eso la gente está rebotada y bla, 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 bla. Entonces son enfoques específicos controlados por el gobierno y con agentes de censura dentro de esas empresas, qué es lo que dejan pasar y qué es lo que no dejan pasar. Igual a los sistemas comunistas. Claro, Corea del Norte es comunista, ¿no? Entonces surge un nuevo elemento, aquí quedó mal, no es ciberguerra, sino ciberguerra, que es la forma de meterse dentro de todos los elementos que constituyen la articulación en Internet del manejo de la economía y los servicios públicos de cualquier ciudad o de cualquier país o de cualquier región. Y consiste en afectarlos de una manera dramática, de tal manera que se enloquezcan los servicios, se enloquezcan los computadores, se pueda quedar una ciudad sin energía eléctrica un montón de tiempo hasta que se recomponen todos esos códigos, se quita el malware o el virus que se le infectó, o mientras se corrigen los daños porque se quemaron centrales o lo que hayan hecho, etcétera. Entonces la ciberguerra es una amenaza contra la humanidad, de la cual se ha escrito mucho, hay muchos especialistas, pero al final no se ha avanzado lo que se debería haber avanzado para contenerla. Sí se ha avanzado, claro, mucho. Y los países que manejan mejores protocolos de eso, que son las potencias, han avanzado mucho. Pero los países del tercer mundo, que son la mayoría, o somos la mayoría, no tenemos una protección contra la ciberguerra. Y con esta cuestión de que el mundo es un pañuelo, es una aldea global, un ataque cibernético contra la infraestructura eléctrica o petrolera o telefónica o del mismo internet en Colombia se puede hacer desde Sudáfrica, se puede hacer desde el Polo Norte, se puede hacer desde la Patagonia, se puede hacer desde Rusia, de China, y efectivo porque lo hace. Entonces, este tema de la ciberguerra es otra de las características no negativas, sino de los retos, diría yo, que tiene el Internet y que tienen los gobernantes.
entran a manejar los países para entender cómo se enfrentan todos estos problemas y cómo se maneja, cómo se construye la política. Y deja una vez más sobre el tapete que todos los críticos que hay de que las fuerzas de seguridad de los estados hay que reducirlas, y si son los comunistas con el cuento de que el poder es para el pueblo porque los oprime, y si son los ultraderechistas con el cuento de que entre más chiquitico sea el Estado y que cada quien se maneje por su cuenta, porque como decía Ayn Rand, somos los dueños del planeta. Entonces queda a un lado la seguridad y todo esto que nos pasa es que para poder estar bien todos, para que los derechos humanos se cumplan, para que las sociedades puedan desarrollarse, necesita seguridad y seguridad de calidad. Entonces es un elemento muy importante eh, que lo tenemos que seguir manejando todos, entendiendo lo que la seguridad no es una cosa etérea, sino que es supremamente necesaria, porque es que desde el comienzo de la humanidad, el ser humano ha tenido la tendencia a querer quitarle o a querer sabotear o a querer expandir más de lo que le corresponde, y eso se manifiesta en los estados, y Rusia lo está demostrando en este momento en Ucrania, pero no es la única, porque si Irán estuviera mejor, ya se ha tomado todo Yemen, estaría ocupando todo Siria y había construido el arco chiita con el Líbano y con Irak, porque Irán le tiene un hambre tenaz a Irak desde hace muchos años, habida cuenta de que todos son musulmanes chiitas. Entonces la seguridad es esencial, gústele a quien le guste, y un estadista tiene que tener muy claro que son dos aspectos, seguridad y desarrollo, y ahí dentro de eso puede echar todo lo que quiera para la gobernanza, el gobierno y la gobernabilidad de un Estado. Bueno, entonces vemos aquí que Irán lleva también un proceso largo, lleva más de una década trabajando en una red interna, y en Irán el Internet es muy pobre, es lo que manejan ellos allá, y los iraníes no tienen acceso al mundo exterior y permanentemente parecen como a Fajardo contra el señor Fico. No habla sino de lo malo que hace Duque y no se preocupa por más. En Irán es igual, allá no se preocupan sino por hablar mal de Estados Unidos en la dirección del Estado. Que haya algunos pecados de Estados Unidos, pues seguramente los hay durante la época que estuvo el Shah y la petrolera, pero es que el mundo tiene que evolucionar, porque si no nos quedamos aquí en el mundo entero, en el caso de Colombia nos quedamos peleando con los españoles que vinieron aquí y ocuparon esto, y no vamos a salir de esa teoría. Igual pasen en Irán. Irán tiene que pensar que con toda el recurso petrolero que tiene y su posición geográfica, hay que evolucionar hacia un país distinto, porque cuando el petróleo no tenga valor, entonces se van a quedar con un poco de petróleo guardado, como le pasó a los que guardaban los billetes entre los baúles y dejaron de circular esos billetes y ya no tienen ningún valor en el mercado. Entonces, es un problema de visión, de entender y de que la política sea mucho más amplia y abierta. Entonces, prospección, seguridad, desarrollo. Eso es como un triangulito que tiene que ir a toda hora en la política o en el manejo de la política de un Estado. Entonces, aquí vemos, ya nos vamos a meter un poquitico más en qué está pasando en Rusia. Todos ustedes saben que la red TikTok es una red social que maneja China y que es muy popular en todo el mundo, y que ha generado dificultades. Cuando el señor Trump estaba de presidente de Estados Unidos, anunció que la iba a suspender porque por medio de esa red China estaba explotando a los estadounidenses, bla, 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 y la pelea que tenía con Xi Jinping, y Xi Jinping le contestaba otra cosa, pero al fin esa red siguió en Estados Unidos, y parece que la Agencia Nacional de Seguridad la tiene muy ploteada, muy seguida para ver qué pasa y qué no pasa con esa red, porque lo que se dice es que mediante esa red los chinos se entran a los equipos, a la información de los equipos de el usuario, le sacan información y van formando perfiles y tienen mucha información acerca de los ciudadanos de Estados Unidos. Pensando como son los chinos, pues es lo más obvio de suponer que así es. Pero bueno, ese no es el tema, porque eso sería ya inteligencia
cibernética. El tema es que cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, TikTok, que tiene su sede en Hong Kong, pero que es una empresa china, de China continental. Claro, Hong Kong es continental también, pero tiene ahí una característica especial que ya la vimos aquí en geopolítica. Tomó una decisión de que no se metía en cuestiones políticas. Entonces, claro, Putin le dio el visto bueno y la dejó en Rusia, porque las otras se fueron, Facebook y otras redes sociales se fueron, unas por voluntad, otras porque el señor las cerró. El punto llega a que TikTok lo que hizo fue una jugada a favor de Putin, porque prohibió los contenidos políticos en las redes de TikTok, pero se los prohibió fue a los usuarios, porque quedó el Kremlin con la capacidad de colocar lo que le da la gana en TikTok y circularlo. Y fuera de eso, TikTok, como es China, circula también en China y a los jóvenes, a los muchachos chinos, le están metiendo en la cabeza que Rusia está haciendo lo correcto, que Estados Unidos lo que hizo fue dañar al antiguo comunismo de la Unión Soviética, que Rusia tiene todo el derecho a recuperarse, que es la víctima de... Y entonces esa información repetitiva en las redes, TikTok dice que las quita. Sí, quita todo lo que sea contrario a los intereses de China y de Rusia, pero a esto no les hace nada. Y ahí hay todo un montón de información, y de algoritmos y de cosas técnicas que eso ya correspondería a especialistas, pero aquí tratamos de sintetizarlo en lo lógico. TikTok en este momento es una herramienta del gobierno chino a favor de Putin para desinformar a su país y para comprometer a la juventud rusa en que apoye esa guerra que la considera justa y en callarle la boca, como está la foto ahí, a los ucranianos, a los pro-ucranianos y convertir al pueblo ucraniano en el diablo con patas y con cola, al cual hay que acabarlo, porque eso es lo peor que hay sobre el planeta, máximo que son de la misma raza, pero son traidores al eslavismo. Entonces ven ustedes lo grave, lo profundo que es esto, así como Hitler tenía su ministerio de propaganda y lógico, Stalin también tenía su ministerio de agitación y propaganda. Aquí lo que hay son unas herramientas muy poderosas que además por descarte la gente en Rusia no tiene más cómo afiliarse, porque se puede afiliar es al Internet y es lo que piensa el señor Putin y lo está ya avanzando, afiliarse nomás al Internet que provea el Estado, el Internet, la información que dé el Estado y en las redes sociales donde se puede interactuar, donde todos somos libres de mandar la foto, de contar qué hice, de escribir un concepto personal. Allá no se puede, porque el que lo haga inmediatamente se enojeriza, lo castigan con esas leyes que mencionamos al principio y además lo fuerzan a que vea nomás lo que mi Dios Putin quiere que se vea y se interprete. Aquí vemos esta foto o este cuadro de seguimiento que le hace una empresa especializada en analizar la red TikTok que funciona en el sur de Italia. Desde el Mediterráneo le hace el seguimiento a lo que ocurre en TikTok y muestra que entre febrero 24 ahí hay unos guarismos, los que estaban a favor de la guerra en Rusia fueron creciendo y los que estaban en contra de la guerra en Rusia, que son los que están en azul, fueron decreciendo. Y ya llega a marzo 15 y 25 y definitivamente los jóvenes rusos que están a favor de la guerra, es impresionante la cantidad o la forma como los han convencido, porque las redes están siendo manejadas como un brainwashing, o sea, como un lavado de cerebro. Vemos cifras técnicas tomadas con seguimientos científicos y nos indica la forma como el señor Putin quiere sabotear y está saboteando el Internet en el mundo y está utilizándolo para cómo sacar ventajas. Aquí dice que hay otro problema y es que el punto débil de Europa ante Ucrania es que el Internet de Ucrania los miles de kilómetros de cables submarinos están muy lejos de Europa y muy cerca de Rusia.
Claro, al mirar los mapas uno llega a esa conclusión. Pero ya vamos a ver, o vimos mejor, que cuando comenzó la guerra, Putin les bloqueó con ciberataques y con equipos el acceso a Internet, y entonces un señor les dio Internet satelital, pero necesariamente ese Internet o el Internet depende mucho todavía de la parte del cableado, y ya veremos qué está haciendo el señor en este momento. Y aquí hay unas explicaciones grandísimas de qué significa que Rusia se independice. Repito, no nos metemos en la parte técnica, que es muy complicada y mucho término, pero si lo miramos es que Rusia está pensando en que formar una red tan sólida que la fortalezca, y como tiene una visión geopolítica paralela de crecimiento, es que todos esos satélites como Bielorrusia, que es un país que es prácticamente un lacayo de Putin, el gobernante, Kazajistán y otros a los que piensa conquistar, y para eso es que ha colocado gente en Transnistria, gente en el Donbass, gente en Georgia, y que piensa meterle muela a, a Finlandia, en la Carelia, es porque él piensa que esa expansión va a ser la misma metodología con la cual se apropió de Donbass, y va a ir colocando que el Internet ruso es el adecuado hasta que se extienda, y con el petróleo, con el gas, con otros recursos que tiene, cereales, etcétera, más lo que él sueña de que apropiarse de Ucrania, puede controlar muchos mercados y entonces vender esas redes de Internet rusas para manejar, entre comillas, la verdad. Es la idea, no estoy diciendo que ya está funcionando, es lo que él quiere, pero si el mundo se lo permite, lo hace, lo hace. Entonces veamos que el Internet tiene una connotación geopolítica mucho más amplia, y también con esto lo que pretendería es que al tener ya su propia red que le garantice que todo su funcionamiento le queda bien, y que los demás se verían obligados, o algunos se verían obligados a recurrir, comenzar a hacer los sabotajes de cortar los cables submarinos donde le dé la gana, y, y siempre mostrando los dientes con el cuento de que si me miran feo o me dicen algo, yo utilizo las armas nucleares. Entonces este hombre se convirtió, peor que Hitler, en un problema para la humanidad, y en algo tan sensible y tan valorado por la humanidad como es el Internet, sobre todo en los últimos 20, 25 años, que nos hemos vinculado todos los seres humanos a la Internet. Pues este señor está utilizando esa amenaza, y lo que es peor es que tiene la capacidad y la intención de hacerlo. Aquí vemos que esa estrategia rusa, este es el documento original en lo que está escrito, pero lógico, este en ruso no vamos a entender. Dice que esa estrategia gravita alrededor de dos cosas. Una, proteger a los ciudadanos rusos de contenidos tóxicos. Cualquiera diría, no, pues lógico, este gobernante está pensando en que a su país no le llegue información deformada. Y la segunda es que proteger la infraestructura rusa de ciberataques al exterior. Pero si lo miramos, es como diciendo que los demás hacen lo que él realmente está haciendo. Él no está protegiendo a los ciudadanos rusos de contenidos tóxicos, les está impidiendo que tengan acceso a una información más amplia en la cual se den cuenta que él miente y que está manipulando el gobierno. Entonces, para él es tóxico lo que diga lo contrario a su pensamiento y su acción. Entonces, ahí queda ese punto muy claro, que lo que está haciendo es una desviación de la realidad. Y proteger la infraestructura de ciberataques al exterior, es lo que se está protegiendo, es de primero tener una seguridad que no le pase a él nada, pero sí salir a atacar al exterior. O sea, el típico bandido. Y si miramos en el comportamiento de él, en todo es lo mismo, que descubrió que Estados Unidos estaba construyendo una central de armas biológicas allá, pero es simplemente para justificar un ataque. Que a los rusoparlantes del Donbass los estaban masacrando, entonces hay que meterse allá a defenderlos, y va y destruye a esa gente. Que él no está haciendo una invasión, sino una operación especial para salvarlos de los nazis. Y para todo tiene un argumento distinto
a la realidad de como vemos en estos dos objetivos con los cuales se redactó esa ley que le calza a su medida y a su intención. Entonces, vemos que eso conduce, esos dos puntos de vista conducen a que las operadoras de Internet en Rusia, o sea, las compañías que manejan el Internet, están obligadas por ley a colocar unos software cada vez más modernizados de inspección que sean capaces de identificar los contenidos que no le convienen al régimen ruso y de inmediatamente filtrarlos para una revisión o bloquearlos de acuerdo con la cantidad de protocolos que indique cada identificación de un mensaje o de un contenido que pueda tener. Entonces, ya lo sabemos, por palabras, por tendencias, por todo lo que se maneja, que ellos controlan mediante la inteligencia en el Internet occidental, entonces lo van metiendo dentro del sistema y cuando llega la información, ese protocolo, ese software lo detecta e inmediatamente separa lo que hay que filtrar o lo que hay que bloquear o lo que hay que redirigir hacia otros servidores con tal de que no entren a Rusia o que lleguen únicamente a donde lo pueden manejar los que lo pueden bloquear. Aquí vemos que en el año 2017, este es un ejemplo de lo que sería un ciberataque, no la destrucción, un ciberataque dirigido por Rusia. Todos estos puntos que ustedes ven estuvieron afectados por un ciberataque que hubo en 2017 y fue mucho lo que afectó el Internet por varias horas y lo que el planeta se sintió y vemos que fue todo el planeta. Realmente son muy pocos los puntos del planeta que no fueron tocados por ese ciberataque. El continente que menos tuvo esa acción pues es África o fue África, pero ya sabemos cuáles son las razones. La pobreza, el atraso que está ese continente frente al resto, pues no tienen tanto acceso a Internet, pero miren ustedes, Estados Unidos y Europa fueron en toda su magnitud atacados y de manera increíble el que resolvió ese problema fue un muchacho, un hacker británico que se puso a navegar en la red y encontró que había un protocolo que valía 10 libras esterlinas y lo compró y comenzó a aplicarlo y fue bloqueando eso, entonces ya se volvió universal y aprendieron otras cosas y se dieron cuenta que quien hizo ese ataque lo hizo con la intención de demostrar que en cualquier momento puede paralizar el mundo, pero que a la vez puso al servicio de que quien pudiera comprarlo esa información podía deshacer el ejercicio porque le daba la forma de deshacerlo. Seguramente cuando se vuelva a hacer un ataque de esos sí no van a colocar cuál es la forma y después de que se haya causado un daño enorme, que se haya bloqueado la economía y se comience a resolver, ya como dice el dicho, después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Volvemos nuevamente a ver si eso lo hiciera Rusia o cuál es su objetivo, cuál es el primer objetivo que tiene dentro del RUNET o el intranet ruso, y es desconectar todas las redes o todas las webs gubernamentales del Internet global, es separarlas, es hacer que el Estado tenga un sistema propio del cual se proteja totalmente de que por medio de la red no le llegue ningún virus, no le llegue ningún ciberataque y no haya forma de que, por decir algo, la Unión Europea o Estados Unidos le puedan bloquear la producción de energía eléctrica o la producción de carbón o la producción de gas, petróleo, o que le pueda bloquear todos los surtidores de gasolina en el país o que le pueda afectar los controles de la banca oficial sobre la banca privada o el funcionamiento de los bancos. Eso es lo que él pretende, que las webs gubernamentales creen aparte y que no haya esa forma. Es el primer objetivo. Entonces, tiene toda una explicación el intranet ruso, tiene toda una metodología que pues, no somos los especialistas para podernos explicarla aquí, pero sí entendemos el problema como lo quiere manejar y la metodología como lo quiere hacer. Y aquí tenemos un caso que ocurrió hoy, esta noticia es de hoy, en Gerson, que es una ciudad de Ucrania,
Entonces Rusia bloqueó el internet y la cobertura de la telefonía móvil. Entonces ya llegó allá con unos equipos que le bloquean a las personas lo que tienen y comenzó a cortar cables. Entonces ya es un golpe muy duro para los que están defendiendo porque quedan casi que aislados del resto del mundo. Entonces vemos que el señor aplica a la estrategia geopolítica, a la estrategia de la maldad que tiene contra ese pueblo, le está aplicando ya cada vez medidas extremas y nada de raro sería que cuando dice, esta semana anterior que pasó, cuando dice que no se metan con Rusia porque en una cuestión de minuto dará una reacción rápida, sea que tenga ya en la mira, no se puede descartar la cortada de un poco de cables submarinos en distintos puntos para dejar al mundo sin internet. Podría ser una. La otra, pues ya sabemos que es el uso de un arma nuclear o de un arma biológica o de un arma química. Pero ese es ese personaje, es su mentalidad diabólica como la tiene orientada a poner al mundo, él quiere poner al mundo de rodillas, quiere someterlos a que se hace lo que él dice o si no, yo hago, y lo está haciendo de esa manera complicada. Entonces llegamos al final de la videoconferencia de hoy y con el Alarcón les va a dar la palabra. Entonces les pedimos que enfoquemos sus puntos de vista primero en 2, 3 minutos sin echar discurso y segundo que contestemos la pregunta. Si estará, ya la estamos pasando aquí, vamos a llegar a la pregunta. La pregunta es si está Rusia en capacidad de sabotear las redes de internet en el mundo o no, o es un poco de habladuría, o es un poco de sí y un poco de no, y argumentar alrededor de lo que vimos ahora sobre información geopolítica. No tenemos la capacidad de contestar información técnica. Entonces le pido el favor a mi coronel Alarcón si nos ayuda. Un gusto, mi coronel. Efectivamente, estamos listos a darle la palabra inicialmente de 2 a 3 minutos. Si tienen más que agregar, les pido el favor de utilizar el chat, tal como lo ha hecho hasta el momento mi general Vázquez, a quien saludamos efusivamente y gracias por su colaboración y empeño que nos presenta cada día que participa en las conferencias. Vamos entonces, primero las damas. Ingeniero Rosita tiene la palabra y se alista Alberto Delgadillo. Le agradezco que me deje de última dama. Alberto tiene la palabra y se alista Alfredo. Muchas gracias, mi coronel. Un gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia. Bueno, evidentemente Rusia está preparado para poder cortar todas las comunicaciones del mundo y poder dominar en el aspecto técnico geopolíticamente. Mi pregunta es, Rusia, con esta cuestión de las comunicaciones, ¿podríamos llegar, si vale el término, a una tercera guerra mundial? Mi coronel, permítame, tal vez la pregunta es bastante, muy adelantado. Gracias. Pues de una vez, mi coronel Alarcón, le agradezco mucho la pregunta, Alberto, y resulta que sí se dice en algunos análisis políticos muy serios, por ejemplo, en la revista Foreign Affairs, que es de la más seria en estos temas, dice que realmente no con armas de combate como en la Segunda y la Primera Guerra Mundial, pero que el mundo ya está experimentando una guerra, una tercera guerra mundial, porque ha abarcado campos como este que usted menciona y puntualiza muy bien, el de las comunicaciones, el de las alianzas, que ya no son las pequeñas alianzas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, sino son alianzas entre potencias. Hay armas nucleares que no existían antes y que están ahí latentes sobre la mesa, y hay ya afectación a la banca, a la economía, al comercio, a la misma cultura, porque los países se bloquean el acceso. Entonces, en ese sentido, estaríamos ya en un escenario de tercera guerra mundial,
previo al combate ya frontal entre fuerzas. Otros dicen que no, que para que sea guerra mundial es que ya definitivamente hay ese enfrentamiento armado y que lo demás son características que en cada época fueron más intensas o menos intensas. Pero de una u otra manera, usted dio en el clavo geopolíticamente, Rusia está en capacidad de causar un daño terrible con las comunicaciones y de poner al mundo a generar otras dinámicas de solución en algo que no estaba previsto y que parece que nos habíamos dormido en los laureles en todo el planeta pensando que la aldea global ya estaba segura. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. No, señor, con mucho gusto. Ingeniero Alfredo, tiene la palabra y se alista mi coronel Wilson Niño. Muy buenas noches y un gran saludo a todos. Realmente el tema es apasionante, ¿no? Y sumamente preocupante, ¿no? Sí, Bueno, ya Rusia lo hizo en el año 2017 de manera pues impactante ante el mundo occidental. Y tiene todos los recursos y la tecnología para hacerlo en cualquier momento. Además, los rusos han desarrollado su propio sistema, igual que los chinos, igual que todos sus aliados, ¿no? Los chinos, Corea del Norte, Irán, ¿no? De manera que para ellos, pues, no tendrán el impacto que tendrían los países occidentales, ¿no? La pregunta es, ¿está el occidente en capacidad de neutralizar esos intentos de saboteo que seguramente están previstos para desestabilizar al mundo, ¿no? Está preparado el occidente, los países occidentales para contrarrestar esa amenaza, y no necesariamente bélica. Bélica lo tiene, pero en este problemón de la interrupción del sistema Internet internacional. Es preocupante eso. Entonces, yo retorno mis comentarios con esa pregunta, ¿no? Muchas gracias, mi coronel. Pues Alfredo, usted lo ha dicho, es que no hay una fórmula mágica en Occidente y como vimos, los cables que están tendidos en las aguas internacionales están a expensas de que cualquiera, no solo los rusos, que tenga la capacidad de usos puede entrar a cortarlos y dañarlos. Y en la parte de ciberguerra se han desarrollado en todos los países técnicas para evitar un sabotaje de estos, pero parece ser que en la medida que se descubre una técnica aparece otra, porque todo eso de programación de sistemas, de infiltración en redes y de cualificación de hackers es todos los días más novedoso y entonces nadie podría tener la última palabra. Así de que el riesgo es muy latente y la respuesta sería no está en capacidad nadie. Pienso que ni los mismos rusos, con todo lo que han desarrollado, de contrarrestar que les pasara un ataque de esos a ellos mismos. ¿Y cómo está la capacidad de Occidente, mi coronel? Perdone que le pregunte, para irse por la vía satelital. ¿Es algo que puede realizarse de manera rápida o requiere de mucho tiempo? Sé que no estamos tratando temas técnicos, pero quería hacer esa repregunta. Pues hasta donde vi en toda la investigación, el tema es que cada lanzamiento de un satélite demanda una preparación especial, demanda un tiempo de vida, unos costos muy altos de meter todo eso y de integrar todos los procesos. Es prácticamente como lo mismo como volver a tender cables. Es lo que más o menos dan a entender en unos artículos que están allí. O sea que los costos y el tiempo serían más o menos lo mismo y entonces no habría una solución tan inmediata. Muchas gracias, mi coronel. Sí, señor. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Wilson Niño y se alista Rodrigo Cortés. Buenas noches para todos.
respondiendo a la pregunta de la temática de hoy, ganas obviamente no le faltan a Rusia de entorpecer toda la parte de Internet a nivel mundial, pero creería que tampoco tienen, pues las capacidades la pueden tener, pero tampoco en un 100% puedan afectar al mundo. Toda vez que, como lo dijo Michael Villamarín, cada país, especialmente las potencias, Estados Unidos y otros, tienen sus contramedidas también para contrarrestar cualquier interferencia en algún momento. Igualmente, todo lo que es de tecnología de Internet, todo va mutando y va saliendo nuevas tecnologías a partir de cualquier inconveniente. Entonces, creería que lo que sí puedo hacer es interferir o bloquear por algún momento o parte del Internet hacia alguna región del mundo, pero no con la capacidad que realmente creería uno que va a dejar bloqueado a todo el mundo, porque vuelvo y lo repito, hay sus contramedidas de tipo de guerra electrónica, ciberdefensa, ciberseguridad en cada potencia. Entonces, básicamente sería eso. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Niño. Rodrigo Cortés tiene la palabra y se alista José Martínez. Entonces vamos con José Martínez. Por favor, adelante y se alista mi coronel Iván González. ¿Me copia? ¿Mi coronel Villamarín me está copiando? Si yo lo copio, yo lo estoy escuchando. Por favor, adelante mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues no, es evidente que Rusia es una potencia en muchos aspectos y por supuesto en la tecnología, las tecnologías de punta, dentro de las cuales está el Internet. Y por lo tanto, por ese potencial tiene capacidad de afectar considerablemente. No sé calcular, pero sí presumo que en gran magnitud, precisamente por su tamaño y conocimientos y ingenieros y científicos que están disponibles, puede afectar toda la red mundial. Y eso lo puede utilizar, pues no solamente para propósitos de progreso y desarrollo, bienestar y avance humano, sino también para propósitos militares de influencia y dominio y control de sus intenciones. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. José Martínez tiene la palabra y se alista Osmar Martínez. Sí, señor, muchas gracias. Buenas noches para todos. Excelente observación a la temática que desarrolla todo lo concerniente a la tecnología y la ciencia de las comunicaciones virtuales en este momento en el mundo, y que seguramente habrá cosas más que no conozcamos o no nos logren enseñar. Por supuesto, yo creo que esa potencia de Rusia debe estar muy preparada para en cualquier momento hacer cualquier daño que necesite para cuando sea de pronto atacada o le toca necesitar algún tema. Por supuesto que es muy peligroso y no es confiable dormirse sobre los laureles. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Tiene la palabra Osmar Martínez y se alista mi general Vázquez. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por esa investigación tan importante. Por traer a colación nada más y nada menos que uno de los temas diarios de comunicación y de actividades que todos hacemos. El tema del Internet, acordémonos que empezó cuando el hombre fue a la luna, y allí se hicieron pues distintos procesos de comunicación, y han habido alternativas bastante grandes, y es muy posible
que pues ya existen algunos elementos tanto satelitales como de sistemas de intranet, por equipos de trabajo, etcétera. Cosas que tienen muchos filtros, ¿no? Ahora, hacker hay en todo el mundo, y posibilidades de bloquearla, de intervenirla, de poder generar distorsión de la información. Esto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. En Rusia ellos siempre han tenido unos sistemas de comunicación distintos, pero ellos en algunos temas no tienen la tecnología que tenemos nosotros en otros sistemas. En todo caso, existen compatibilidades, filtros, etcétera, y el riesgo del sistema siempre se va a tener. Así como se inventan los sistemas y los seguros, también se inventan las intervenciones y las alternativas de cambio, de manejo de los distintos elementos. En todo caso, pues hay que estar atentos. Han hecho algunas recomendaciones cuando uno trabaja con equipos que son directamente de Europa, de que uno no puede hacer como hacía antes, que dejaba su equipo, digamos que en reposo, al libre albedrío, ni nada de esto, sino trabajar, guardar, tener un disco paralelo y tener los filtros necesarios y no dejarlo abierto en sistema constante, porque pues ahí sí que está expuesto a cualquier cosa más grave. Muchas gracias y muy interesante la charla. Gracias, arquitecto. Antes de darle la palabra a mi general Vázquez, y mientras que él se alista, quiero leer dos aportes que ha traído mi general en el día de hoy. Está recomendando un libro que se llama El KGB y la desinformación soviética, de Ladislav Bittman. Y segundo, también recomienda un documento que se llama El asalto asimétrico a Colombia, de Joseph M. Kumire. Esos dos documentos, esos dos aportes de mi general Vázquez en el día de hoy. Por favor, mi general Vázquez tiene la palabra y se alista mi coronel Roberto Moreno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo sí creo que Rusia está preparada para intervenir en cualquier red digital en el mundo. Es más, ya lo han hecho. En las elecciones del año 2016, 2015, 2016 en los Estados Unidos, hay mucha información, incluso los medios de inteligencia de Estados Unidos le dicen que Rusia intervino directamente saboteando de una forma u otra las elecciones. En el conflicto Crimea se acusa a Rusia de haber usado la desinformación, los medios digitales en contra de Crimea y en contra de sus oponentes. Aquí mismo en Colombia hay antecedentes en las marchas, no de saboteo de redes internas, pero sí de propagar noticias falsas a través de todas las redes, unido con otros países. Inclusive la misma vicepresidenta de Colombia lo denunció 2 veces. Yo creo que para Rusia el Internet, que debería ser un arma de uso humano, un científico, educacional, es una herramienta de guerra y de control ciudadano a través de Runet. Y él usa como herramienta de guerra el uso de sus redes de Internet, ya sea para sabotear, propagar noticias falsas, controlar la narrativa. Forman parte de las operaciones de engaño utilizadas por la contrainteligencia rusa, en donde la desinformación es una herramienta para la conducción de la guerra a través de los medios digitales. O sea que así como el átomo fue usado para las bombas atómicas con un fin destructivo, los medios digitales, Rusia lo está utilizando para un fin de ideología, un fin de país, pero
pero también destruyendo, tanto internamente como externamente, a otras instituciones. Convencionalmente, la artillería se usa en las batallas para ablandar las posiciones. Los rusos están utilizando la desinformación y el hackeo actualmente para desestabilizar democracias como primera fase en la conducción de sus operaciones. Por tal motivo, yo creo que las máximas amenazas a la seguridad de un Estado o nación hoy en día deben incluir a la desinformación con la misma importancia que el combate contra el terrorismo y el narcotráfico, como prioridades esenciales en la seguridad y defensa de cualquier nación. Porque una vez que una mentira se dice, la mentira riega en un país, riega en una persona, en una institución, y ya cada una en sociedad, es muy difícil de erradicar una percepción, y lo hemos visto cómo se destruyen vidas de políticos, instituciones, países, con una mentira. Yo tengo mi pregunta sería, mi preocupación que tengo en este momento, como la desinformación, los medios digitales se utilizan para desestabilizar la democracia. Colombia tenemos unas elecciones muy pronto. ¿Habría alguna información o está preparado los sistemas e instituciones de Colombia para contrarrestar cualquier hackeo, cualquier desinformación, cualquier problema que se pueda presentar con fines de desestabilizar la democracia de Colombia? Gracias. Pues mi general, yo creo que eso está parcialmente protegido. No creo que no tengo la información exacta, pero no creo que los servicios de seguridad de Colombia tengan unos software tan avanzados para contener eso. Sin embargo, el registrador siempre dice que todo está bien organizado y está controlado y habría que creerle, pero en lo personal creo que eso no está a un nivel suficiente. Okay, muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Roberto Moreno y se alista mi coronel Raúl Peña. Gracias, mi coronel. Buenas noches a todos, Dios y patria. Contestando rápidamente la pregunta de mi coronel Villamarín, pues a través de la exposición se ha demostrado con hechos, lo ha demostrado mi coronel con hechos, que sí tiene la capacidad de hacerlo. Como decía mi coronel, yo tampoco soy experto en sistemas, en esta tecnología, pero los hechos a nivel del mundo también ha demostrado es que a pesar de que la tecnología nos trae muchos avances y muchas comodidades, pues también es muy vulnerable. Y pues no, dentro del marco de los que conocen eso, pues no o que saben de todo esto de tecnología, hacker y todo, pues no se necesita mucho para afectar algún sistema, algún estado, algún gobierno. Lo ha demostrado. Lo que quedaría en duda, porque a veces la izquierda y Rusia sobre todo, tiene una muy buena propaganda donde en mi concepto Ucrania desbarató mucho esa propaganda de un ejército, un estado con toda la capacidad tecnológica y poderío militar que pues no ha podido con Ucrania a pesar de todo eso. O sea que desmonta a veces esa falsa propaganda de su capacidad tecnológica o el nivel de la capacidad tecnológica. Sí tiene un nivel, pero no de pronto tanto como la propaganda, que muy buenos son para eso, lo muestra o lo quiere mostrar. Entonces, sí podría afectar, pero no sé qué tanto podría mantener esa afectación y qué capacidad tenía para contrarrestar los ataques que le puedan hacer en respuesta a eso, porque igual también puede ser vulnerable. Pero sí, lo que podemos decir, lo decía mi coronel muy sabiamente, se desmonta todo ese plan de globalización, de la aldea global, inclusive del gobierno global, de toda esa estrategia de la élite, pues también se desmonta porque empieza ya cada región del país, del mundo, perdón, a crear sus sistemas de comunicaciones de acuerdo a sus intereses propios, como ya los manifestó. Esa sería mi intervención. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Moreno. Tiene la palabra mi coronel Raúl Peña y se alista mi coronel Alfonso Carvajal. Raúl. Usted tiene la palabra mi coronel Alfonso Carvajal. Por favor, adelante.
Mario Rodríguez. Adelante, por favor. Elías Ortiz nos ha dejado una intervención en el chat y dice lo siguiente. Rusia sí tiene las capacidades para sabotear las redes de Internet, tanto mediante el corte de cables submarinos como mediante la interceptación y hackeo de las comunicaciones a través de la Internet. Todas las redes de comunicaciones tienen vulnerabilidades críticas y la Internet no es la excepción. Las comunicaciones han decidido las guerras desde la batalla de Maratón y pienso que Rusia posee grandes fortalezas para estar a la vanguardia de la guerra cibernética. Tiene la palabra Hernando, no sé si ya estará mi coronel Peña, pero por el momento le damos la palabra a Hernando. Mi coronel Peña, abra por favor su micrófono, que ahí lo veo en sala todavía. Mi coronel, dado lo del tiempo que estamos manejando, pues no hay más. Rosita, falta hablar, que dijo que le ¡Ay! Sí. Como siempre le damos la palabra primero, se nos pasa, mi coronel. Pero es muy bueno ser de última dama también. Adelante, Rosita, por favor. Ay, sí, pues con gran decepción por el hecho de que la ciencia básica avanza permanentemente al servicio de mejor tecnología. Y la realidad es que tanto la ciencia como la tecnología intrínsecamente son neutras. Todo depende del uso que se le dé. Y evidentemente el señor Putin le gastó yo no sé cuántos años, por lo menos 20, preparando esta guerra injusta y no dejó detalle olvidado. Por supuesto, tiene la capacidad porque seguramente en eso pensó con mucho detalle. Debe tener la capacidad para intervenir en todas las redes de Internet en el mundo. Pero esa no es la parte más grave. La parte más grave es que dañen los cables de fibra óptica. Porque realmente los bancos y todas las grandes empresas tienen backup. Es lo primero que hacen diariamente, backup de todas sus informaciones. Y el tiempo para recuperar el funcionamiento del sistema sería lo grave. Pero tampoco tan grave que nunca se pudiera solucionar. Definitivamente este señor está para psiquiatra. Y el resto de nosotros en el mundo, pues estamos dejándonos amenazar con cosas que sabemos que si las hace efectivas, también le va a hacer daño a su propia población. Así es de que si utiliza armas nucleares o armas biológicas, eso no se queda quieto en un solo sitio, sino que la atmósfera se encarga de llevarlo hasta Rusia también y allá les va a llegar. Y si daña los servicios de comunicación, pues también se va a afectar porque se queda sin saber qué está pasando en el mundo y qué están haciendo los ejércitos y todos los que lo pueden atacar. Así es de que yo pienso que, como decía algún famoso, las armas de los amenazados son las amenazas que hacen quienes están amenazando. Yo pienso que habrá, no sé, todos hemos oído hablar de que los seres humanos en general no utilizamos más del 4 o el 5% de la capacidad cerebral. Y ahí está justamente la solución para muchos de los problemas humanos. Hay forma de hacerlo, de elevar la capacidad cerebral con técnicas que en este momento no hay tiempo para hablar de ellas, sería en materia
una serie de conferencias, pero ese debería ser el propósito de los seres humanos, elevar nuestra capacidad de conciencia, pensamiento se llama eso, y vale la pena decir inteligencia, espiritualidad. Y si llegamos siquiera a duplicar lo que en este momento tenemos y permanecemos en esa situación, encontramos fácilmente respuestas y tendremos la tendencia a manejar todo por el lado correcto y no por el lado en que puede perjudicar a una gran mayoría y menos utilizarlo para amenazar. Así es de que sí, desde que recibí la información para el póster de la conferencia, mi respuesta es sí, tienes la capacidad para hacerlo, pero no nos asustemos. Son amenazas y pienso que el Señor va a tener que reflexionar antes de ponerlas en ejercicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mi mayor Mendoza ha abierto su micrófono y al igual Gustavo ha levantado la mano. En ese orden, por favor, tienen la palabra. Muchas gracias, mi coronel. De todas maneras, sí, realmente Rusia está en capacidad de hacer absolutamente todo eso. Ellos son capaces de matar a su propia madre y hacer muchas cosas más. Y lo estamos viendo con los resultados con lo que hizo en Ucrania. En Ucrania, él buscó un sofisma de distracción para atacarla y volverla a pedazos. Lo estamos viendo. Así no hubiera sido este motivo, ellos se encargan de buscar el motivo del muerto aguas arriba para hacer lo que están haciendo. Fuera de eso, la especialidad de los rusos es el terrorismo. Lo estamos viendo acá en Colombia con los oleoductos del ELN, cómo atacan un oleoducto a otro oleoducto. Ellos van a hacer la misma situación o pueden estar en condiciones de hacer la misma situación con el cableado, sin que nadie los vea ni esa cuestión, y pan. Rompen un lado, rompen otro. Pues ellos, los rusos también, pues se ha evidenciado que no tienen ningún escrúpulo en matarse entre ellos mismos y acabarse entre ellos mismos, y lo vimos desde hace ya un siglo cuando los millones de muertos que hubo allá en Rusia por hambre y por violencia. Entonces, no lo podemos descartar. Muchas gracias. Micrófono, Alarcón. Okay. Gustavo, tiene la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias, mi Alarcón. Le habla con el Gustavo Terán desde Bolivia. Respondiendo la pregunta del señor coronel Villamarín, si está Rusia en capacidad de sabotear las redes de Internet en el mundo, sí, está en condiciones, no solo físicamente, me refiero no solamente a sabotear infraestructura física, sino también sabotear a través del ciberespacio. Particularmente, Rusia utiliza ciberespacio para introducir sus aspiraciones geopolíticas, desde reforzar su papel de potencia global y consolidar el control de su área de influencia, hasta desestabilizar y debilitar organizaciones enemigas como la OTAN, países de la Unión Europea y otros estados. Esto es fundamental porque Rusia, cuando hablamos de capacidades, dispone de medios humanos y materiales que se manifiestan a través de actores estatales y también actores no estatales que interactúan en el ciberespacio para participar a través de la ciberguerra, el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia. Y estos diferentes actores, más o menos, pueden actuar dependiendo cómo los diferentes estados enemigos de Rusia tengan las capacidades para poder afrontar a través de su ciberseguridad y sus medidas de ciberdefensa para neutralizar lo que Rusia quiere
alcanzar como objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Rodrigo Cortés tiene su micrófono abierto. Bueno, tengo un aporte final de Eduardo Patiño que dice, pues yo pienso que Rusia está en capacidad parcial, pero no total. Los Estados Unidos ya están blindados y son capaces de enviarle a Rusia un IEM o impulso electromagnético, lo cual los llevaría a quedar bloqueados en sus plataformas balísticas y comunicaciones. Rusia tiene que pensarlo 2 veces antes de bloquear la red de Internet. Mi coronel, tengo problemas aquí con la señal. Mi coronel, qué pena. Por favor, los que tengan más intervenciones, déjenmelas en el chat y ahorita se las retransmitimos a través del Facebook Live. Mi coronel, gracias por su información, gracias por las intervenciones disciplinarias y respetuosas de todos los que participaron en el día de hoy. Hemos quedado gratamente enterados de esta situación. Seguramente nos hace falta conocer mucho más. Vamos a hacer la tarea y por lo pronto esperamos sus conclusiones, mi coronel, y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón, y a todos los asistentes por su participación, sus puntos de vista y sus reflexiones que nos ayudan a retroalimentar a todos. Les sugeriría que le echen una pasada por La Vanguardia, El País de España, El Español y el ABC. Son diarios serios de España que publicaron unos documentos muy interesantes sobre esto, escritos por especialistas. Y entonces ahí sí ya encuentran más datos técnicos. Pero claro, hay otras entidades en otros idiomas que han hecho análisis importantes. Lo cierto es que es un tema, por lo novedoso, no está escrita la última palabra en un campo tan extraño para la humanidad del siglo XXI, porque estábamos acostumbrados a usarlo y a tratar de interactuar con muchas personas del planeta, pero no habíamos pensado en una cuestión tan grave como la que podría ocurrir. Hay bemoles, como ustedes lo anotan, no sería de un día para otro, habría que pensarlo, pero con un señor como Putin todo está sobre la mesa y todo es posible. La situación, la tensión geopolítica que se está viviendo en este momento en Ucrania es no solo preocupante, sino aterradora, porque los medios le han bajado a la información, pero en estos días han seguido los bombardeos y han seguido los ataques contra distintas poblaciones. Al fin salieron de Mariupol unos civiles que estuvimos hablando hace una semana aquí, que posiblemente los iban a asesinar, pero afortunadamente dejaron salir a unos, pero allá quedan otras personas que no se sabe cuál será su destino. Y cada vez que se destapan hechos, pues todos son lamentables. Así es de que con este campo de la tecnología cibernética no se puede dar nada por definido y cualquier cosa puede pasar. Lo cierto que nos demanda es la preparación que le exige al mundo en el futuro para que haya más seguridad en este campo y más seguridad en todos los campos del Estado y de la nación. Pues decirle a todos que muchísimas gracias por su asistencia. Mañana por la noche tenemos un ejercicio de taller, intervención de cada uno de los que opinan de acerca de la situación, cómo está la cuestión electoral, y para ir armando un mapa y tomando conceptos con base en unos puntos que se colocan de agenda e intervienen como hemos hecho en los anteriores conversatorios. Por la mañana tendremos nuevamente una actividad de memoria histórica para seguir con este evento. Entonces los invitamos a que consuman una buena taza de café Don Manolo,
a que sigamos participando en esto, multiplicando y trayendo invitados, que estos temas siempre serán importantes, y a que tomemos en la página web de la Fundación y en la página de YouTube los videos y los reenviemos para que las personas los visiten, les den el like, que todo eso va sumando a favor de la Fundación para que se vuelva más conocida y tenga mayor cobertura. Pues muchísimas gracias de nuevo, una feliz noche para ustedes, una buena taza de café, don Manolo, que nos financia esto, y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel. Discúlpenme, la semana pasada